Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de drama, romance y todas esas cositas que nos encantan. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una historia que ha incendiado las redes sociales, que ha hecho suspirar a miles y que ha probado, una vez más, que el amor, a veces, trasciende la pantalla. Estamos hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, la pareja turca que ha conquistado el mundo. Si son nuevos por AQU, y aún no se han suscrito a este parauso del salseo, AQU Copyright esperando. Corran a apretar ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque AQU siempre encontraru, las noticias jugosas, los rumores calientes y los análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en este romance que ha causado furor. Todo comenzó Superíndice 3, como tantas grandes historias, en un set de grabación Superíndice 3N. Hande y Kerem se conocieron protagonizando la exitosísima telenovela, Senu con diéresis al cap, en Spau más menos sol, llamas a mi puerta. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo frente a las CU Maras donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una dinámica explosiva, sino también copyright N de True S de ellas. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo. Los rumores empezaron a circular como la Superíndice 3 Lbora. Eran solo rumores o agua algo Durante meses, Hande y Kerem jugaron al despiste. Se les veo a juntos en eventos compartiendo risas y momentos lidos, pero siempre negando cualquier relación Superíndice 3 en romántica. De cuan que eran solo amigos, con más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero vamos, ¿qué copyright en el Screyu Superíndice 3? La tensión Superíndice 3N entre ellos era palpable y los fans, con lupa en mano, analizaban cada foto, cada interacción Superíndice 3N, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban: estaban enamorados. La estrategia de mantener el suspense alimentaba aún más la expectación. Cada declaración ambigua, cada sonrisa compartida en entrevistas, era diseccionada por los fans, creando un fervor mediático pocas veces visto. Parecía una partida de ajedrez en la que cada uno movía sus piezas con cautela, conscientes del impacto que sus acciones tendrían en el público. La presión Superíndice 3N mediática era inmensa. Cada paso que daban era registrado, cada comentario analizado. Los paparazzis los seguían a todas partes, esperando captar la foto que confirmara el romance. Y finalmente llegó Superíndice 3 el DUA. En abril de 2021, durante unas vacaciones en las Maldivas, Hande y Kerem decidieron dejar de esconderse. Publicaron fotos juntos confirmando al mundo lo que ya todos sabían: estaban juntos y muy enamorados. Las Maldivas se convirtieron en el epicentro del amor Anker. Las fotos, tomadas en paisajes paradisíacos, irradiaban felicidad y complicidad. Era como si hubieran escapado del mundo, encontrando un refugio para celebrar su amor. Esa confirmación oficial fue una explosión de alegría para los fans, que habían esperado ansiosamente ese momento. La noticia causó Superíndice 3 un revuelo total. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones, muestras de cariño más menos y deseos de felicidad para la pareja. El hashtag #Anker se convirtió Superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión Superíndice 3N de minutos. Fans de todas partes del mundo celebraban el romance, sin copyright dándose partícipes de esta historia de amor digna de un cuento de hadas. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado. La pasión de los fans era palpable, creando un fenómeno social que trascendía las fronteras. Era como si el amor entre Hande y Kerem se hubiera contagiado al mundo entero. Pero ¿qué copyright hizo que este romance fuera tan especial, tan impactante a nivel mundial? En primer lugar, la química innegable entre Hande y Kerem. No solo eran bellísimos, sino que además se transmitían una conexión Superíndice 3N genuina, una complicidad que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de su relación Superíndice 3N en la ficción Superíndice 3N, y verlos juntos en la vida real fue como un sueño más menos hecho realidad. La intensidad de sus miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que su amor iba más allá de la interpretación. Los fans se sentían identificados con su relación, proyectando sus propios anhelos y fantasías en la pareja.
En segundo lugar, la naturalidad y la espontaneidad con la que vivieron su romance. A pesar de la presión superíndice 3 en medio tica, Ande y Kerem siempre se mostraron autocopyrightnicos, sin poses ni artificios. Compartieron momentos íntimos con sus fans a través copyright S de las redes sociales, permitió copyright dole ser testigos de su amor. Esto generó superíndice 3 un vínculo muy fuerte con el público, que se sentía identificado con su relación superíndice 3N. Era como si invitaran a sus fans a formar parte de su historia de amor, compartiendo instantes de su vida cotidiana. Esto generaba una cercanía y una conexión emocional muy fuerte, que alimentaba aún más la admiración y el cariño del público. Y en tercer lugar, el impacto cultural de Senú con diéresis al CAPM. La telenovela se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, siendo transmitida en decenas de países y traducida a múltiples idiomas. La historia de amor entre Eda y Serkan cautivó superíndice 3 a millones de espectadores, que se enamoraron de la cultura turca y de los paisajes de Estambul. El romance entre Ande y Kerem, por lo tanto, se convirtió superíndice 3 en una extensión superíndice 3 NDS fenómeno superíndice 3 meno cultural, alimentando a UNMU, S el interu copyright S y la pasión superíndice 3 N del público. La serie no solo entretenía, sino que también acercaba a los espectadores a una cultura diferente, mostrando la belleza de Turquía y sus costumbres. El romance entre Ande y Kerem se convirtió en un embajador de esa cultura, promoviendo el turismo y el interés por el país. Durante meses, Ande y Kerem vivieron un romance de ensueño más menos o viajaron juntos, asistieron a eventos, compartieron momentos con sus familias y amigos. Se les veo a felices, enamorados y radiantes. Parecían la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Los fans celebraban cada foto, cada vídeo, cada aparicio superíndice 3N pública, so más menos ando con un final feliz para esta historia de amor. Los viajes se convertían en noticia, cada evento era analizado al detalle y cada interacción en redes sociales era celebrada como un triunfo. Parecía que su amor era indestructible, una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, como suele suceder en la vida, no todo es color de rosa. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación superíndice 3N. Se decía que Ande y Kerem estaban distanciados, que habían tenido fuertes discusiones y que incluso habían decidido tomarse un tiempo. Los fans, por supuesto, entraron en pánico. Era el fin de Almohadilla Anker. Los rumores surgían de fuentes anónimas, alimentando la incertidumbre y la especulación. Se hablaba de agendas apretadas, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, de diferencias irreconciliables. Los fans, que habían depositado tanta esperanza en su relación, se negaban a creer que el cuento de hadas estaba llegando a su fin. Desafortunadamente, los rumores resultaron ser ciertos. En enero de 2022, se confirmó superíndice 3 la ruptura entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursini. La noticia dejó superíndice 3 a los fans devastados. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero la realidad era que el cuento de hadas había llegado a su fin. La confirmación oficial llegó a través de comunicados ambiguos, sin detalles sobre las razones de la ruptura. El silencio alimentó aún más la especulación y la tristeza de los fans, que se sentían traicionados y desilusionados. Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Algunos apuntaron a las presiones del trabajo, a la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público, a las diferencias irreconciliables. Otros, en cambio, sugirieron la intervención superíndice 3N de terceras personas, celos y malentendidos. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió superíndice 3. Se especuló sobre posibles infidelidades, sobre desacuerdos en cuanto al futuro de la relación, sobre la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con su vida personal. La falta de información oficial permitió que los rumores se propagaran, generando un ambiente de confusión y desinformación. A pesar de la ruptura, el legado de Almohadilla Anker perdura. Su romance sigue siendo recordado con cariño más menos o por los fans, que aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. La química entre ellos, la naturalidad de su relación superíndice 3N y el impacto cultural de Senú con diéresis al CAPM, han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. El hashtag Almohadilla Anker sigue siendo utilizado por los fans para compartir recuerdos, expresar su nostalgia y mantener viva la esperanza de una posible reconciliación.
Su historia de amor se ha convertido en un símbolo de la magia que puede surgir en un set de grabación, y de la capacidad de una pareja para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Ande y Kerem, por su parte, han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado cosechando con diéresis copyrights en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Aunque ya no estuvieron juntos, el cariño más menos hoy y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Ande ha participado en series como Bambaşka Biri y Kerem ha explorado nuevos horizontes profesionales, demostrando su talento y versatilidad. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud profesional y respetuosa, evitando declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro. Y es que al final del dúo, lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Que su relación superíndice 3N, como cualquier otra, tuvo sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Y que aunque el final no fue el que todos esperaban, el amor que compartieron fue real y significativo. Es importante recordar que las relaciones de las celebridades están sujetas a una presión constante, y que no siempre es fácil mantener una relación bajo el escrutinio público. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de seguir adelante con sus vidas y de continuar cosechando éxitos profesionales. En resumen, la historia de amor entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursini fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno superíndice 3 menos global que cautivó superíndice 3 a millones de personas, que demostró superíndice 3 el poder de la química en pantalla y que nos recordó superíndice 3 que a veces la realidad puede superar la ficción superíndice 3N. Aunque el cuento de hadas haya terminado, el legado de Almohadilla Anker perdura en el corazón superíndice 3N de los fans. Su historia es un recordatorio de la magia que puede surgir cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, y de la capacidad del amor para trascender las barreras del tiempo y la distancia. Y hasta aquí llegamos con este chismecito. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Ande y Kerem. Recuerden que el mundo del espectáculo es asu, lleno de emociones, sorpresas y giros inesperados. Pero no todo está perdido. Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un reencuentro para Almohadilla Anker en el futuro. El tiempo dirá. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me acompañe más menos en esta aventura. No se olviden de dejarme en los comentarios qué copyright les pareció superíndice 3 esta historia, si eran fans de Almohadilla Anker, si creen que algún dúo volveru a estar juntos o si tienen alguna otra pareja de famosos que les gustaría que analizu Ramos. Los leo a todos. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? ¿O quizás había problemas más profundos que no conocimos? Quiero saber sus opiniones. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el salseo, y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. A su estaru siempre al dúa con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es el combustible de nuestras vidas. Hasta la próxima.